Hola amigos de Ajo y Agua, muy buenas noches, qué gusto saludarles este miércoles, un miércoles especial, último día de campañas, mañana empieza la veda electoral, por eso hoy quisimos tener un programa diferente, fíjense, vamos a hablar una mesa de análisis de las elecciones, lo que sucede a nivel local, por eso invitamos al periodista Sergio Anaya para analizar este tema, así que bueno, si hay algo que desees comentar, vele dando like, comparte esta publicación, arrancamos de una vez, esto es Ajo y Agua. Y Oscar, arrancamos, buenas noches. Arrancamos, buenas tardes noches, tardes noches, ahorita todavía hay lucecilla. Y sí, último día de campaña, mañana nos vamos a deshacer de 500 tantos mil spots que vamos a estar escuchando. Vamos a poder ver la tele ya sin ese tipo de comerciales. Qué bueno. Se supone, ¿no? Y vamos a ver qué tan rápido limpian las diferentes calles. Eso es una duda que tengo, pero ahorita lo vamos a checar. Platicamos un poquito más adelante de esto. A compartir la publicación, por supuesto, darle me gusta. Y si tienes comentarios, dudas, cualquier queja, sugerencia, échale de una vez. Hay que arrancarle. Sergio, gracias por acompañarnos, ¿eh? ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme. Sí, estoy contento aquí con ustedes. Pues ya como decía Oscar, como decías tú también, a descansar de los spots. Uh-huh. A la vez pasada que vi el juego de México, que me quedé todavía un rato cuando ganó, por supuesto. Okay. Porque ahora no, me levanté rápido de la tele. Uh-huh. Pero me quedé un rato viendo los programas de comentaristas deportivos, uno tras otro, spot, principalmente bueno. Luego, cuando está en coalición, te pasan 2 seguidos o 3. Seguidos, sí. Además, me tenían harto, sí. Okay. Y ahorita, pero me llamó también la atención lo que dijiste de las calles. Qué bueno que se prohibió llenar los postes, los pendones, que era un cochinero, ¿no? Era un cochinero. Cuando menos ahora nos quitaron la pena de ver toda esa basura electoral que ponen en las calles. Y nada más algunos espectaculares, muy caros, eso sí, para los candidatos VIP. Ajá. Pero pues ya también a partir de mañana se van. Oye, ¿los tienen que quitar? O sea, ¿se supone que ya no deben de estar? ¿O cómo? Buena pregunta, creo que no. No tengo la respuesta. No. Supongo que sí. Porque, bueno, no debe de haber publicidad, no haber publicidad, pero yo sí creo también, como tú, Sergio, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que fue un acierto, ¿no? El tema de prohibir ese tipo de campaña, ese tipo de publicidad. No descubrieron el hilo negro, porque era una solicitud de hace mucho tiempo. Es una queja recurrente. Así es, de las principales, pero bueno, por lo menos fue un avance. Tenemos 6 candidatos para la presidencia municipal. ¿Se arma uno? Cajeme. Bueno, no sé, la gente que nos está viendo que nos comente. Sergio, una campaña, 2018, donde sucedieron muchas cosas por primera vez. El tema de los independientes, que, bueno, entra al juego. El asunto de las coaliciones, que de repente se dan en lo federal, no tanto en lo local. Y además tenemos otro factor, un nuevo partido en Sonora. Como si nos hiciera falta, ¿no? Sí. No, y para nuestra realidad local, 2 partidos nuevos. Uh-huh. Prácticamente Morena debuta en Ciudad Obregón, en Cajeme debuta, ¿no? Y las más al que te referías. Pero sobre todo es llamativo lo de Morena, por lo que ya sabemos y vamos a ver más adelante, ¿no? Por tú ya sabes quién. Sí. Que de hecho ahorita está en su cierre, en el Estadio Azteca, ¿no? Está viendo un gentío como siempre, ¿no? Así. Sí. No cualquiera se atreve a hacer el cierre de campaña en el Estadio Azteca, ¿no? Impresionante, uh-huh. Sí. Sí, pero te decía, aquí en Cajeme, yo sinceramente, ya estoy entrando al tema, ¿no? Pero uh-huh. Era un poco escéptico en cuanto a la idiosincrasia del sonorense, que pudiera calar el mensaje de López Obrador. Hace un año tenía dudas, la verdad. Siempre hemos sido una sociedad un tanto conservadora, uh-huh. que votaba siempre al centro, hacia la derecha, uh-huh. y no, el hartazgo precisamente, y además esto ya no es ideológico de derecha, de izquierda, sino que es el rechazo contundente de la población a las prácticas corruptas que ha venido observando todos los niveles de gobierno, hizo que calara muy hondo el mensaje de López Obrador.
pero lo vemos más adelante, si gustan, ¿no? Perfecto, muy bien. Oscar. Estamos checando, pues bueno, son 6 candidatos a los cuales les hemos visto algunas propuestas interesantes que no son nuevas, otras que nos han llamado muchísimo la atención, que han sido muy criticadas. De hecho, tenemos una por ahí, una bastante interesante. ¿La tenemos, verdad, Rodo? ¿Está lista? Vamos a checar tantito a ver qué es lo que dice esta propuesta, verás. Pero ¿por qué no pensar en otras lagunas en Cajeme? Sentimos que la comunidad tiene necesidades. Pensamos que en la parte oriente hay una zona que podemos convertirla en una nueva laguna para el esparcimiento de los... Ahí se menciona que, pues bueno, es muy válido, ¿no? El pensamiento, y yo quisiera como 5 más, pero dice que sería, o que los cajemenses necesitamos una laguna más. Dije yo, canijo, pues no la va a poner. De hecho menciona hasta un área que puede ser utilizada como otra laguna del Nainari. ¿Tú cómo ves esta propuesta? O sea, pues yo creo que necesitaríamos, bueno, si tuviéramos 20 lagunas más que suave, ¿no? Pero cuando se espera que los presupuestos, los recursos con los que van a contar los municipios a partir de la próxima administración van a ser muy contados, no van a ser recursos grandes que sobren para hacer esos proyectos de ornato. Yo creo que mejor debería haber ofrecido algo más práctico y más necesario, por ejemplo el arreglo de calles que ha sido el talón de Aquiles de las administraciones municipales, y que es lo que ahorita más nos está quejando a todos los ciudadanos. Es inconcebible que después de haber sido la urbe con mejores calles del noroeste y tal vez una de las mejores de México, tengamos una ciudad con calles totalmente destrozadas, una ciudad donde no puedes avanzar en ningún sector de la ciudad, ni siquiera en la zona norte, no puedes avanzar una cuadra, 500 metros, sin golpear tu carro, tus llantas, las llantas del carro, por supuesto. Yo lo veo como un juego, pues así de que, ¿cuál agarra, más chiquillo o el más grande? A veces tienes que ¿no? optar por eso. Ajá. Entonces, salir con que otra laguna más se me hace una oferta muy medio descabellada, ¿no? Populista y sin sentido. Y es que aparte, la administración que entra viene pagando adeudos de la administración que sale, ¿no? O sea, todavía que vas a tener un presupuesto recortado, o bien contado, todavía tienes que pagar otras cuentas, ¿no? Sí, yo creo que en este caso el candidato de Morena, Sergio Pablo Mariscal, mejor debería hablarnos todo lo que podemos hacer, lo que se va a hacer con la Secretaría de Agricultura que se va a instalar aquí, y que, bueno, claro, si gana Andrés Manuel, pues ahora hay que decirlo, ¿no? Aunque se diga que es muy probable, pero hay que ponerle el si gana, ¿no? Porque no podemos tampoco asegurar todo. Por hecho, así es. Asegurar todo, pero yo creo que hacia eso deberían enfocarse sus esfuerzos mentales, ¿no? Sergio, decíamos al inicio, 6 candidatos: Emeterio Ochoa, Gustavo Almada, Rodrigo Burs, Sergio Pablo Mariscal, a quien acabamos de ver en pantalla, Miguel Ángel Salomón, del Nuevo Partido Movimiento Alternativo Sonorense, y Rafael Delgadillo del PAN. ¿Viste una campaña con propuestas reales, con resultados tangibles a corto tiempo, donde la gente en la cuadra, en la colonia, verdaderamente pudiera ver de forma inmediata los resultados de la gestión? ¿O te pareció una campaña cómo? Bueno, cuando hablamos de candidatos locales, yo prefiero hablar siempre de grupos, porque en realidad son grupos los que están dirimiendo allí en la arena política, y más que decir Emeterio Ochoa, Rodrigo Burs, Sergio Pablo Mariscal, etcétera, estamos hablando de grupos políticos con poder económico, la mayoría, que están enfrascados en la disputa por la ciudad, en la disputa por el municipio. ¿Por qué? Porque el municipio, a final de cuentas, es una empresa grandísima, con muchos recursos, una empresa pública que todos quieren administrar y que es muy atractivo administrar, ¿no? Claro. Entonces, no me voy con la idea de que cada candidato es un mártir de la democracia y es un mártir de nuestra sociedad que quiere sacrificarse por nosotros. Tal vez son bien intencionados, no lo niego, algunos no me cabe duda que tienen una propuesta honesta, pero aún así en ellos pertenecen a grupos que van por intereses concretos, ¿sí? Y así es como yo quiero abordar en esta ocasión la disputa de los candidatos a la presidencia municipal.
grupos, por ejemplo, para empezar, para el más conocido, el que tenemos ahorita en gobierno, el PRI. El PRI es un grupo político, económico muy fuerte. Toda una estructura, ¿no? Toda una estructura con muchos recursos que quiere refrendar, no por el orgullo de decir estamos otra vez en la presidencia municipal, seguimos. No, quiere refrendar el poder de decidir a quién le dan los contratos millonarios, exorbitantes, ¿sí? Cómo se reparten, ¿sí? Cómo se facilita el ascenso de ciertos grupos empresariales en detrimento de otros. Eso es lo que está realmente, lo que se está disputando, ¿no? No se está, claro, tienen, y no lo niego, todos tienen la intención de hacer las cosas buenas, de quedar bien con una ciudad más limpia, más ordenada, etcétera, pero finalmente lo que hemos visto hasta ahora es que les gana el interés de grupo, el interés particular, y así nos podemos ir por cada una de las facciones que están participando, ¿no? Cumplir los compromisos que ya me eché también con los que me hicieron llegar, ¿no? Es demasiado dinero el que se necesita para una campaña, incluso de presidente municipal. Sí. Y generalmente se hace con patrocinadores a los cuales hay que devolverles el favor una vez que obtienes el triunfo. Así es. ¿Por qué dices tú un partido, el que me digas, ¿no? ¿Por qué invierte tanto en una campaña? ¿De dónde sale tanto dinero? No es únicamente del dinero que se les da a través del presupuesto del INE. Que es un lanón de cualquier forma. Que ya es un lanón, sino también hay patrocinadores, algunos tal vez no muy... muy buena procedencia. De muy buena procedencia, ¿no? Sí, no, porque también nos metemos en broncas. Sí. Pero los hay, entonces, y a la hora de ganar hay que responderles. ¿Cómo? Pues con obra pública, con contratos de proveeduría, etcétera. Y es lo que se pone en juego, ¿no? Entonces, yo veo desafortunadamente que al ser la política una lucha de intereses económicos, como lo es en nuestro caso, siempre va a derivar hacia allá, ¿no? Hacia esa pugna económica de los grupos, ¿no? Es decir, para la gente que nos está viendo en este momento, que seguramente hay una parte de la población que todavía no tiene decidido su voto, ¿no? Que dicen, bueno, no sé ni a quién irle. ¿Tú crees estas horas? O quién es el menos peor, a quién apostarle. Una forma de analizar, Sergio, qué nos puede esperar con tal o cual administración es, uno, ver el grupo que está detrás, y tal vez dos, en base a la experiencia, ¿no? Es decir, muchos de ellos ya han ocupado puestos de elección popular, ¿no? Entonces, en base a lo que ya hizo, a lo que prometió y logró o no, bueno, podemos sacar un diagnóstico. Así es, y si quieres, nos vamos en orden. Te decía, el PRI, bueno, señalo algo, pero también hay que decir que el PRI es un partido con experiencia que basa sus éxitos en una política social populista, porque todo es populista, una política social populista, de asistencialista, que beneficia a mucha población, porque es de donde saca la mayor parte de sus votantes. Es decir, la dádiva. La dádiva sí, no lo quería decir tan... Pero bueno, tan crudo, pero una política que le ha dado, que le ha redituado, ¿no? Le ha redituado en las elecciones, y que como quiera que sea tienen una experiencia que sobre todo se ve en este proceso electoral, una experiencia que no tiene ningún otro partido. Si algo saca a flote al PRI, es esa experiencia, es la disciplina de sus militantes, de lo que platicamos en la mañana, tremenda, que es admirable también, sí, porque un partido político no puede ser una pachanga, tiene que haber casi como un ejército, disciplina de los militantes. Y el PRI deben reconocerse que tiene una disciplina enorme de sus militantes. Como no fue el caso del PAN en estas elecciones, ¿no? Donde trajeron un relajo tremendo. El relajo del PAN lo clavó a estar ahorita en una situación un poco muy difícil, ¿no? Realmente. Desventaja, ¿no? Completamente. Sí, pero por ejemplo platicábamos, ¿no? Hace un rato, cómo gente del PRI, que en un momento dado coqueteó con la idea de irse con Abel Murrieta, que lo apoyó para sus intenciones de ser candidato del partido, pues ya una vez que Murrieta quedó fuera de la jugada, ahora están apoyando a Emeterio, lo hacen de manera legítima, porque al final de cuentas es el partido lo que están cuidando, y eso es
es lo que hace la fortaleza del PRI y su capacidad para relacionarse con capas populares, que nos puede parecer demagogia, populista, asistencialista, etcétera, pero al fin y al cabo le ha sido eficaz, ¿no? Ese sería el primer caso, con un candidato, ahora sí hablando del candidato, que conoce muy bien este engranaje, pero que sobre todo tiene apoyos muy fuertes de los dirigentes reales del partido, léase Manuel Fabio Beltrones, Rogelio Díaz Brown, etcétera, que son los que están apostando con él por la presidencia municipal, ¿no? En el caso del PAN, Sergio, decíamos, bueno, un PAN que ha venido de más a menos, que se les ha desmoronado prácticamente las manos y que incluso hay mucha molestia dentro de los mismos militantes, ¿no? Y bueno, vemos ahí pues cierta desventaja para Rafael Delgadillo, que decíamos, bueno, todo depende del día finalmente será decidido, pero, y en el caso de Gustavo Almada, Sergio, segunda ocasión que participa por la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano. Bueno, déjame ir por partes. Primero, Rafael, el PAN, digamos el PAN, ¿no? Sí. Y aparte se tardó en sacar a su candidato, ¿no? Se tardó en sacar con muchos conflictos internos, precisamente sin la disciplina de los militantes que estamos destacando del PRI. Ajá. En el PAN se hicieron grupos, 2, 3 grupos locales así fuertes al interior, que no se pusieron de acuerdo. Cada quien quiso su ganancia propia. Y lo que derivó de eso fue una división, una salida de militantes que con cierto peso, etcétera. Y tenemos ahora un PAN resquebrajado, aun cuando tiene muy buen candidato. Creo yo que la personalidad de Rafael Delgadillo es una de las más admirables ahorita de los que están compitiendo, porque es una persona honesta, es una persona seria. Pareciera los más honorables, ¿no? Sí, pareciera sin menoscabo de los demás, ¿no? Porque no vamos a decir quién es y quién más y quién es menos. Pero al menos Rafael Delgadillo refleja esa virtud, ¿no? De ser una persona así, digamos, un ciudadano de familia, honesto, trabajador, etcétera, pero con un partido muy debilitado, un partido que no sería arriesgado decir yo que ahorita es la quinta fuerza política de las que están compitiendo. ¿Sí? Entonces va a ser muy difícil por esa crisis que viene arrastrando ya desde hace unos años. En cuanto a Gustavo Almada, Gustavo me pareció una sorpresa muy buena, un candidato fresco hace 3 años, que llamó mucho la atención. Era algo así como el independiente de entonces, ¿no? Sí. De hace 3 años. Fue la novedad, pues. Fue la novedad del independiente, el aventado, el que no traía atrás compromisos fuertes, etcétera. Y le reeditó pues en tantas votaciones a su partido que le dio 3 regidores, tercera fuerza política, dejando atrás al PRD y a otros, ¿no? Sin embargo, 3 años después, yo creo que ya no es el mismo empuje que tiene Gustavo, porque ha aparecido otra fuerza, han aparecido las dos que tú mencionabas hace un momento, Oscar, que son los independientes, una verdadera novedad y atractivo también, y Morena con todo el respaldo que ya sabemos. Eso ha hecho a un lado a Gustavo Almada al mandarlo, yo creo que a una 4ª posición ahorita, ¿no? Si no y exagero. su propuesta de donar su salario, él en sus primeros videos, sus primeras declaraciones, decía que era el primer presidente que iba a donar su salario, pero creo que ya hubo alguien más, ¿no? Ahí sí no tengo el dato, pero él sí estuvo diciendo que él iba a donar el salario en caso de que ganara, el 100%, ¿no? Así dijo. Pues se decía que Vicente Padilla, un presidente municipal que tuvo Cajeme allá por 1949, 50, daba su salario a los pobres, ¿no? Okay. También después que Ricardo Burs ponía parte de su salario para un porcentaje para las obras que le iban pidiendo en el Ahora, DIF. Él dijo que el 100, le voy a ir pasando mi cuenta para ver cuánto me toca. Para la gente pobre. Yo creo que una actitud loable. En el caso del Movimiento Ciudadano, a nivel nacional han presentado una serie de iniciativas interesantes, sobre todo en Nuevo León. Está el caso de Samuel García, que ha tratado de mojar lo que sucede en Sonora, porque en Nuevo León y en Sonora son los únicos estados, o hay otro más, me parece, donde no van en coalición. Movimiento Ciudadano, ¿no? Bueno, sí. Movimiento Ciudadano va solo aquí. Entonces, pues interesante la propuesta de Gustavo Almada, pero sí creo que no tuvo el peso suficiente que hubiera esperado, ¿no? Al dar esa primicia. En parte porque es una propuesta efectista, busca un efecto así inmediato, ¿no? Claro. 2, la gente desconfía también de que, bueno, es que si no cobra su sueldo va a tener otras formas de allegárselo, ¿no? Lo cual es polémico
y vamos a pensar que sí lo va a donar Vamos a pensar, vamos a creerle. Y sí va a vivir de sus rentas, ¿no? Ok. Pero sobre todo yo creo que no penetró mucho en la opinión pública, en los votantes, porque la misma fuerza de su partido ha disminuido, por lo que mismo que decía, ¿no? La gente si estaba atenta en algo, pues era más atenta a las fuerzas emergentes como las de Morena y las de los independientes. Y otro tanto de la población, pues que es el público cautivo del PRI. Entonces, Gustavo pudo haber dicho no solo eso, sino que iba a donar su casa para el DIF, etcétera. Pero son medidas que ya no impresionan tanto, pues, Ok. Claro. ¿sí? Independientemente que lo haya dicho de una manera honesta, convencida. Porque a lo mejor ya no cree la gente, pues después de tanta promesa que ha escuchado, que dices tú, una más. Exacto. Yo creo que eso, porque ahora han dado todo, ¿no? A nivel nacional, local y todo, hijo, tantas cosas que nos ofrecen que ya no sabes que. Claro. Eso en el caso de Gustavo Almada. Pasamos, Sergio, con Rodrigo Burs. Bueno, estamos hablando de la figura de los independientes. Primera vez que aparece esa figura en Cajeme. Sí, es la novedad, ¿no? Primero, los independientes. Se le ha criticado mucho, el mismo Gustavo Almada lo ha criticado, y el PRI, de que no son independientes, que es otro sector del PRI, es otro sector del PRI que está compitiendo fuera del PRI, ¿no? Pero yo no lo tomaría así, son independientes porque no tienen un partido que los respalde, son independientes porque van como su propia fuerza, como personas, ¿sí? Y tienen respaldo no de un partido, sino de un sector social, de sectores sociales que se identifican mucho, uno, con el peso que tiene aquí la familia Burs, hay que decirlo. Claro. Dos, y lo que me parece más interesante, Rodrigo, yo creo que de todos los candidatos es el que ha hecho mejor diagnóstico de los problemas de la ciudad, ha hecho muy buen diagnóstico de los problemas y muy buenas propuestas para resolverlos. Pero la limitación pues está precisamente en no tener una estructura territorial como se necesita para ganar una elección. Una cosa es que tenga muchos simpatizantes, ¿sí? En todos los niveles, pero la movilización, la capacidad para que se lleve el mensaje o sea, lo que se llama una estructura territorial, y que esta funcione el día de la elección, pues apenas te la da un partido que tiene tiempo trabajando como es el PRI, o un partido que está creciendo mucho como puede ser Morena, o el PAN como la tuvo en su tiempo el PAN, que ahorita la ha desgastado, ¿no? Entonces, Y además en el caso de los independientes hay una desventaja tremenda, hablando de los recursos, ¿no? Es exponencial la diferencia de recursos es mucho. entre Prácticamente no tienen dinero. partido, ¿no? Prácticamente están sin dinero ellos, ¿no? Están trabajando solo, y tienen muy buenos candidatos la planilla de los independientes, o sea, las personas que están allí son personas reconocidas por platicamos también hace rato, la capacidad, la inteligencia de sus profesiones, ¿no? Gente como Roberto Vargas, digamos, gente de bienes que trabaja muy bien, etcétera. Los otros dos candidatos, y Terencio Valenzuela, que es muy popular, es muy conocido aquí en Ciudad Obregón, no solo en el sector deportivo, ¿no? Pero entre los deportistas, porque ha patrocinado como 1000 equipos, Claro. ¿no? ¿Sí? Y los que faltan. Entonces, pero por ejemplo en el caso de Terencio se nota la falta de malicia política, la falta de estructura, de roce ¿no? político, Claro. de experiencia, ¿sí? Entonces no sé cómo les vaya a ir, porque es ¿Quién popular. sabe si les alcance? Sí, de que es popular, es muy popular Terencio. ¿Tú Yo crees? pensaba que iba a barrer, pero pues no sé. ¿Tú crees que su campaña de los independientes ha sido diferente a la de los otros partidos? O sea, aparte de lo que viene siendo su presupuesto, su forma de hacerla. Sí, definitivamente, porque ellos han ido a ras de suelo, una campaña sin grandes concentraciones, que es lo que hacen los partidos, Ajá. ¿sí? E incluso los cierres, ahorita como están los cierres, ¿no? Todos los partidos hicieron una pachangota, ¿no? Con música y todo, etcétera, y ellos no optaron por eso, optaron por terminar como habían empezado, platicando con los vecinos directamente, ¿no? Ah, ok. Entonces, su mensaje tal vez no fue tan replicado como el del PRI o el de Morena, precisamente porque no son partido, Ujú. pero la ciudadanía ve con atención, ve con curiosidad qué puede salir de estas candidaturas independientes, aunque Rodrigo pues lo han golpeado mucho, le han hecho una campaña sucia infame, Ujú. pero pues ahí está, ya. veamos ¿Quién cómo está. quién sabe si les alcance entonces a los independientes? En el caso de Sergio Pablo Mariscal,
Sergio, veíamos ahí el video, ¿usted lo veía? De una de sus propuestas, el asunto de hacer Otra otras laguna. lagunas. 2 más había dicho. Dos. Sergio Pablo Me Mariscal. encargo una cerca de mi casa, ¿no? ¿Para qué lado? Diles? Sergio Pablo Mariscal por Morena. La primera vez que va Morena por la alcaldía. Y además, pues también se tardaron en decidir el candidato, ¿eh? Sí, hubo ahí como que hubo un compás de espera en la dirigencia de Morena para ver si salía algún candidato ciudadano, alguna alianza que pudiera asegurarles todavía más votos. Pero en fin, al final se decidieron por Sergio Pablo, que no necesariamente es mal candidato, ¿no? Tiene también su experiencia. Sin embargo, yo creo que Morena no hizo una buena campaña como pudiera haberla hecha, en este sentido. Morena tenía un regalo para haber arrasado aquí en Cajeme, lo platicamos también hace un rato, que es el ofrecimiento de Andrés Manuel López Obrador de convertir a la Secretaría, a Ciudad Obregón, en sede de la Secretaría de Agricultura. Y aunque sí lo mencionaron algunas veces en sus eventos como cosa públicos, menor, como una cosa más No lo explotaron, pues. no lo explotaron como debería ser, porque en este caso el candidato Sergio Pablo, pero también los candidatos a diputados hablaban mucho que el combate contra la inseguridad, que sí es cierto, es el principal reclamo de los cajemenses. pero es el speech que traen todos los candidatos. Exactamente, Ajá. exactamente es lo que traen todos, el combate a la inseguridad, los programas económicos, el arreglo de calles, en fin, entraron al mismo discurso de los demás partidos, que bueno, se tiene que tomar esos temas, pero no posesionaron en la sociedad, en la opinión pública, el tema de la Secretaría de Agricultura, porque eso, si lo vemos fríamente, la Secretaría de Agricultura en Ciudad Obregón sería un salto histórico para nuestra ciudad, sería un cambio enorme, con un impacto no solo económico, sino social muy positivo, que nunca nos hubiéramos imaginado. Hace un año, cuando estábamos hasta la fecha debatiéndonos en que Ciudad Obregón es una ciudad atrasada, Ciudad Obregón se quedó atrás de Hermosillo, atrás de Los Mochis, incluso estamos viendo que está Navojoa, está, aunque es más pequeño, pero que tiene una mejor economía, etcétera, que Nogales está amenazando con desbancar a Ciudad Obregón como la segunda ciudad más importante del estado. Vemos todo eso, y que de repente viene un candidato presidencial que tiene muchas posibilidades de ganar, y dice, aquí va a estar la Secretaría de Agricultura. ¿Qué es eso? Ciudad Obregón se puede convertir en la capital agrícola del país. No sabes lo que implica eso, ¿no? Eso es muy trascendente. Entonces, ese regalo, ese pastel que le pusieron en la mesa a los candidatos de Morena locales, no lo explotaron como debió haber sido. No convirtieron al tema en el tema central de estas campañas. Que ya no pueden, mañana ya no se puede. No, ya se les acabó el tiempo. Se les acabó, pero realmente ellos tenían toda la oportunidad sí, hablar de la inseguridad, hablar de todo eso, digamos de lo formal, ¿no? De lo que hablan todos. Y que hacer que 20 lagunas y pavimentar 1000 calles y todo esto, ¿no? Pero el tema era la Secretaría de Agricultura y la dejaron ir. Sinceramente lo dejaron ir. Porque entonces, Sergio, estaríamos hablando, decías tú, de un avance en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el tema hotelero, en el tema turístico. Todo. Sería si se hace como han dicho, que claro, no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Claro. No gana López Obrador el lunes y el domingo, ¿no? Y el 1 de diciembre que suma ya todo el movimiento de la Secretaría de Agricultura aquí, no. Va a ser un proceso, pero que si se lleva a cabo como lo han prometido, de aquí a los 6 años que dura este sexenio, quiero decirte 4 años, 5 años, veríamos todo eso lo que vamos hablando. Es decir, una capital agrícola, Ciudad Obregón, donde tendría que haber más vuelos por gente que van a ir a hacer trámites a la Secretaría de Agricultura, funcionarios, gente de todo tipo, contratistas, y más vuelos, más cuartos de hotel, pues todo lo que ya se ha dicho, derrama económica en términos generales, trabajo, buen trabajo, porque miren, a mí, yo que conozco un poco de la historia, siempre repito, ¿no? De la historia local, Ciudad Obregón tuvo su principal crecimiento económico, el salto económico más fuerte en los años 50, a raíz de la construcción de la presa Álvaro Obregón, que terminó de construirse en 1951-52, se abren miles de tierras al riego agrícola,
y se instalan en Ciudad Obregón dependencias federales relacionadas con el campo. Ban Rural, FIRA, FIRCO, ANAXA, que es la aseguradora nacional, PRONACE, la productora nacional de semillas, etcétera. Y todas esas delegaciones vienen para ofrecer empleos de muy buena calidad. No sé ustedes si recuerdan o a sus papás o a sus tíos hace 20, 30 o más años, los que trabajaban en Ban Rural tenían muy buenos niveles de vida, bueno, de clase media, eran buenos sueldos, como los de Telmex. Prestaciones, etcétera. Todo eso se fue viniendo abajo por los cambios de la política económica nacional y ya Ban Rural dejó de tener un peso que tenía antes, aquí localmente, ¿no? Con la instalación de la Secretaría de Cultura se retomaría todo eso y sería un salto enorme, te digo, al grado de convertir a Ciudad Obregón la capital agrícola del país, y no lo supieron aprovechar. No le dieron su... Poniendo sobre la mesa, Sergio, esa propuesta, más allá del candidato que lo haya dicho, del que lo promueva, sería una cosa interesante, pudiera ser, no sé, tu opinión al respecto, el tratar de hacer como un frente en Cajeme para que independientemente de quien llegue a la presidencia, se pudieran retomar propuestas como estas, ¿no? Donde se vea a Cajeme y a Ciudad Obregón. Donde que apliquen la de, sí, si yo gano, vamos a trabajar todos unidos y realmente vamos a, o sea, a ver si es cierto, pues, o sea, mira, ¿sí? Apuntar todas las propuestas. Sí, en los últimos años, después del estancamiento económico bárbaro que hemos tenido, hay una reacción de parte de las autoridades municipales, Faustino Félix ahora precisamente lo ha hecho bien, empresarios, líderes jóvenes empresariales como Regino Angulo, funcionarios, todos ellos que empezaron a decir, bueno, vamos a posicionar Obregón, vamos a luchar por traer inversiones, y lo hicieron de buena fe y tuvieron algunos logros. Cabe pues lo de la cervecera Brands, Constellation Brands, lo del parque tecnológico de software, en fin, ¿no? Algunas buenas inversiones que consiguieron, pero no son suficientes para lo deteriorado que está nuestra economía, para el estancamiento que ha tenido en estos años, apenas resultaron paliativos. Mientras vemos que Hermosillo está jalando todo, presumimos, oye, que vino una industria de software que con bombo y platillo lo anunciamos en el Parque Tecnológico de Software. En Hermosillo, en ese Inter, se instalaron 10, ¿sí? En un parque tecnológico, 2, 3 parques tecnológicos, Hermosillo, y Obregón tiene uno apenas, ahí va caminando. Entonces, con esto de la Secretaría, el salto, no sé, quiero imaginarme positivamente un salto que va a modificar totalmente, sí, pero repito, no va a ser de la noche a la mañana, cuando menos en este sexenio para consolidarse, ¿no? Todo este sexenio. Perfecto, muy bien. Y avanzando, Oscar. Sí, estamos checando comentarios de la gente, gracias por hacerlo. De igual manera, si ustedes ya tienen a su candidato definido, échenle ahí por quién les gusta más o por quién votarían. ¿No? Y por qué también, dice Francisco Verduzco Ruiz, el servicio de transporte público, ni un candidato tocó ese tema, como que le tienen miedo a los concesionarios, pero de plano estamos de mal en peor. ¿Qué opinas? ¿Nadie tocó el tema? Sí lo tocaron, cómo no, y varios, ¿no? Okay. Sí, varios lo tocaron, pero con la superficialidad del caso, ¿no? O sea, no, por ejemplo, Rodrigo Burs lo mencionó como uno de sus objetivos, también lo mencionó Emeterio Ochoa, okay. Lo mencionó Gustavo Almada, lo mencionó, yo vi que lo mencionó Rafael Delgadillo del PAN también, y o sea, lo mencionaron todos, sí, yo vi que sí lo trataron, pero fue un tema más, digamos. Okay. Tema más, no con la profundidad que reclama, ¿no? No fue algo directo. Y además pues, no con una propuesta específica, ¿o sí? En pues, algunos casos sí. Pues si hubo, pues no pegó, no trascendió, ¿no? O sea, sí hubo algunas cosas específicas, lo que pasa es que no quiero equivocarme, atribuirle a un candidato claro. lo que no es de él, pero hubo alguien ahí pues que habla de la municipalización del transporte, que puede ser buena, que sea otra vez el municipio, a través del ayuntamiento, el que se encargue de administrar el transporte aquí en Ciudad Obregón, porque lo tiene a la mano, porque es el que puede imponer sanciones, etcétera, y no en Hermosillo, que pues, ya vimos lo que ha pasado,
pero no recuerdo exactamente qué candidato le dijo, ¿no? Sí. Perfecto. Para terminar de analizar a los candidatos o las propuestas, lo que ha sucedido en esos 40 días de campaña, y antes de avanzar, nos queda Miguel Ángel Salomón de Movimiento Alternativo Sonorense. Sergio, un nuevo partido en Sonora. Uno más. ¿Se necesitaba? Hay una frase, una frase coloquial que dicen éramos mucho y parió la abuela, ¿no? Sí. Pues ya que dijiste. Sí, ya pues sí, son muchos partidos, no hace falta un partidito más, ¿no? La verdad es un partido de esos que surgen al calor de las disputas electorales, y a veces, no necesariamente quiero decir que pero me huele que así es, patrocinados desde el gobierno para que dividan más la boleta electoral, ¿no? Para ya distraer más la atención. Entonces, con todo respeto para Miguel Ángel, lo conozco bien y todo, claro, ¿no? Pero y a sus compañeros de fórmula, pero el MAS es una creación, creo yo, para dividir más, ¿no? O sea, no hay de otra. Y pues para el negocito de Guadalupe Curiel. Sergio, a Miguel Ángel Salomón y al MAS para mantener por lo menos el registro. No creo la verdad que mantenga su registro. Pero sí van a lograr pues una división más en la boleta, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahí está. Con respecto al tema de los 6 candidatos, un análisis así rápido de lo que estuvimos viendo en este periodo de campañas. Fíjate que uno de los temas que prácticamente, bueno, más bien todos los candidatos tocaron es el asunto de la inseguridad, ¿no? Para nadie es un secreto el tema que vive Cajeme en estos momentos, sobre todo en los homicidios, pero también, y en un lugar se mencionaba, hablando del semáforo delictivo, Sergio, hay 3 cosas que le duelen directamente a la sociedad. Nos duele si salimos y no está nuestro auto, nos duele si entraron a nuestra casa a robar, o si entraron, tal vez, si usted tiene un negocio, bueno, que entren al comercio y resulta que no hay nada, ¿no? Esos temas que directamente le duelen a la sociedad. Y resulta que los candidatos se les pidió por ahí que hicieran un compromiso, ¿no? Que incluso lo anotaran en una paleta y que escribieran en estos 3 renglones del semáforo delictivo en cuánto tiempo se comprometían a bajar estos índices y además en qué porcentaje. Vamos a ver lo que dijeron los candidatos. Era poner el buen interesante, está interesante. 100 días, un 20% menos en el daño patrimonial. Sin duda, es el reto más grande y lo hemos dicho toda la campaña. 30 días, el 50% del problema. Yo puse 120 días, 20%, pero el semáforo delictivo está tan mal sincronizado como los semáforos en las calles de Cajeme. Sí, en este caso yo hablaría que en los primeros 100 días bajaría un 60% la incidencia delictiva. Muestro la lámina en 6 meses y reducirlo en un 30% y de ahí ir paulatinamente y bajando 10% cada mes. En ese sentido, tenemos que en el programa de 100 días estaremos reduciendo un 30% de lo que está estableciendo el semáforo delictivo. El primer año 40%. 100 días, la mayoría, ¿no? O sea, 6 meses fue el de más tiempo. Almada dijo 30. 30 días son 50%. No, creo que me parece más realista la propuesta de Rafael Delgadillo de 6 meses. Bajar, ¿cuánto dijo? Un 20, un 30%, ¿no? En 6 meses. Rafael Delgadillo, 6 meses, un 30%. Sí, y aún así se me hace muy ambicioso, ¿no? Porque para palabras de candidatos, pues no faltó alguien que dijera ahí que en 2 días lo resuelve, ¿no? No hubiera sido raro. Pero siendo realistas, el problema es muy grave. No se puede resolver así como que decir, yo lo resuelvo en 3 patadas, ¿no? Sino que poco a poco, en un año, si en un año tuviéramos el 30% del descenso en la incidencia delictiva, sería muy bueno. No es tan sencillo, repito. Va a haber cambios profundos, están anunciados, etcétera. Si gana, ya sabes quién, pero no hay que echar las campanas al vuelo, tampoco hay que ser realistas. Está tan enraizada la delincuencia a nivel general que alguien que diga que en 3 años va a resolver totalmente, no es cierto, ¿no? O sea, sí puede haber cambios, etcétera, pero es muy difícil. Y cuando se habla de delincuencia y del combate a la delincuencia hay algo que a mí me preocupa mucho, porque
dicen, vamos a reducir los asesinatos con más policías o con otra estrategia, etcétera, etcétera. Hay algo mucho más preocupante que es la cultura. Hay la cultura de la violencia, la narcocultura que le llaman, y las condiciones económicas han formado nuevas generaciones, niños, jovencitos, adolescentes. Se ha ido prácticamente enraizando, ¿no? Se ha ido enraizando, quienes ya ven a los delincuentes como héroes sociales. Nosotros o un gobierno que venga podría combatir y bajar los índices delictivos, pero la cultura, los valores que han penetrado en la mente de millones de mexicanos, jóvenes y niños, es muy difícil erradicarla. ¿Sí me entiendes? Pues no sé si me explico bien. Los factores culturales son mucho más difíciles y de cambiar, y desgraciadamente con música, ¿cómo le llaman? Los narcocorridos. Ajá. Las series de televisión, la otra vez, así de pura curiosidad, me metí a Netflix. Ya como ¿cuál te chutaste? A ver, no, ninguno. Señor de los Cielos. Como 20 series que tienen que ver con narcos, ¿no? Como 20 series de narcotelevisión, ¿no? Entonces, y son las más populares, son además, recomendaciones de... Además. Así, y la música que está muy metida, o sea, donde quiera andan los chamacos escuchando música de narcos, niños que ya sueñan con ser capos, etcétera. Ajá. Entonces, eso está tan enraizado que va a ser mucho más difícil erradicarlo, y cuando ya se tenga una generación limpia de eso, pues tendrán que pasar algunos años, cuidado, no. Yo creo que ahorita ni López Obrador, ni Mid, ni Anaya, ni nadie puede decir que va a cambiar todo en un año, todo esto, porque el factor cultural ha penetrado tanto, ha moldeado tantas mentes, que va a ser muy difícil combatirlo. Oye, dicen, no podemos combatir a todos los narcos, pues sí, ni siquiera puedes impedir que las radiodifusoras pasen música narca, o sea, ni siquiera para eso tienes fuerza, ni para impedir que las televisoras o que los canales los programas como Netflix, etcétera, hagan una tras otra una narcoserie, que ¿cómo se llaman? Que las buchonas, que los aquellos, que los otros, ¿no? Entonces, si no puedes impedir eso, que es más peligroso, te digo, porque lo cultural penetra y forma mentalidades, ¿cómo vas a combatir lo demás, no? Sergio, hablando del tema de la inseguridad en Sonora, hemos visto cómo esta última semana, sobre todo, ha habido algunos acontecimientos en diferentes lugares del estado. Lo es en la capital, en el caso del sur de Sonora, en Navojoa, y en el caso de Cajeme, bueno, no es la excepción con respecto a los homicidios. Sale el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, y da un mensaje al respecto, sobre todo en relación, bueno, a que se enrarezca esta jornada electoral por los asuntos de violencia. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el secretario de Gobierno. Esa tranquilidad que poco a poco hemos ido adquiriendo a base de un trabajo coordinado y de mucho esfuerzo por parte de todas y todos los ciudadanos, es el motivo para que ahora estén ocurriendo sucesos que jamás habían sucedido y son totalmente ajenos a Sonora, con grupos de delincuentes foráneos cuyo objetivo es claro: generar un ambiente de intranquilidad en nuestra capital y en nuestro estado. Bueno, pues ahí está lo que ha dicho el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella. Habla de grupos delictivos que son foráneos y que vienen a Sonora a desestabilizar el tema de la seguridad. Esto pues ya con miras a las elecciones, Sergio. Me deja muchas dudas. ¿Cómo es posible que vengan de fuera a desestabilizar Sonora por las elecciones? Uh-huh. Que ahora, ¿quién pudiera ser? Morena efectivamente no, porque pues ellos están en buena posición. El PAN no tiene esa costumbre, no es un partido así. Pues el primero, ¿no? Pero ¿quién es realmente, quién está interesado en que vivamos un clima de zozobra? Híjole, tengo muchas, estoy checando y tengo muchas dudas, porque por ejemplo hace como 2 meses o 3 meses, cuando empezaban ya las campañas fuertes ya de lleno, se reunieron FEPADE con todos los organismos de seguridad, PGR, no sé si se acuerdan, Ejército, etcétera, sí, a decirnos que se iban a reunir, que iban a garantizar que hubiera seguridad en los comicios, que iban a hacer ensayo por si hay asesinatos durante los comicios. ¿A quién se le ocurre hablar de todo eso? ¿Por qué empezar a hablar de que puede haber violencia? ¿Quién es el interesado
en que la gente tenga miedo y no vaya a votar. A ver, no quiero decir quién, Claro, pero lo dejamos a la tarea de la se gente. lo dejo a la tarea de la gente. ¿Quién puede ser el más interesado en que la gente no salga a votar? Entonces, otra cosa es que es lamentable que el secretario de gobierno hable de una situación conflictiva cuando su obligación como gobierno es haber evitado que suceda eso, ¿sí me explico? Es que estás demostrando ahí que te está rebasando la situación. Pues. Totalmente, eso sería dicho de una manera más sencilla, ¿no? O sea, no me salgas con eso, por favor. Uh-huh. Si tu obligación es impedir esto, quiere decir que no serviste, no hiciste nada este tiempo. Okay. Si no, ¿qué estabas haciendo? No, que vienen de fuera. Por favor, ¿quién va a venir de fuera para Sonora, o sea, de hacer esto? ¿No? O sea, no cuadran las cosas allí, ¿no? Tengo muchas dudas realmente. ¿Tú cómo crees que se van a llevar a cabo? ¿Tranquilamente? ¿Iremos a tener algún incidente? Como estamos viendo la cuestión en la República, que no se está reflejando mucho acá en lo que viene siendo el Estado. Y pues yo pienso, y eso quisiera que la gente que nos está oyendo, que nos están viendo, que lo tome así como se lo voy a decir. Las elecciones pueden ser un día alegre, yo pienso que no va a pasar nada. Si hay incidentes van a ser aislados. No dejen que les metan temor, que digan están matando allá a los que van a la casilla, porque al representante de casilla, ¿no? Sí. Si de por sí no quieres ir a participar, de que te llegan y te buscan y oye, tú vas a ser representante, no, gracias, o sea, menos ahora. No, pues. Miren, vivimos en una ciudad, una sociedad con muy alto grado de violencia, donde nos ocurren cosas haya o no haya elecciones, ¿sí? Desafortunadamente el caso que pasó con el muchachito de... Es decir, no son exclusivas de que esté la jornada exactamente, a pocos días. Sí. Entonces ocurren todos los días. Pero para los electores, para los votantes, pueden ir y vayan con toda confianza. Hay mucha gente siempre en los centros de votación. Mantengan el optimismo, no se dejen asustar por nadie, no va a pasar nada. Y mientras más gente vaya, menos problemas va a haber. Entonces, que no caigan en la zozobra, en un clima así de temor, de miedo, porque no es para tanto. Si oyen por ahí que en redes sociales, oye, que nos están diciendo que allá en Tajimaroa, Tajimaroa o en la Ladrillera, no sé, que en una casilla se agarraron a golpes y que salieron a relucir las balas. No va a haber balazos en cada una de las 500 casillas que va a haber aquí en Ciudad Obregón. No va a haber, sí. Entonces, Sergio, y además, nada más para terminar el tema de la seguridad o la inseguridad en el estado de Sonora, y hablando específicamente de las elecciones, estamos hablando de las elecciones más observadas en la historia del país, en el sentido de que ahora todo el mundo tenemos acceso a un teléfono móvil donde podemos estar transmitiendo incluso en vivo, que más gente lo esté viendo y estarlo replicando, ¿no? Todo lo que sucede. De hecho, hubo hasta una iniciativa de que cuando votes, tómale foto y súbela a la red social. Y yo, oye, pues el foto es secreto, pues para hacer un conteo, dije yo. Por lo menos al final, ¿no? Cuando se haga el tomarle conteo foto en la al casilla. conteo, sí. Pero a propósito de lo que ustedes dicen, el temor que existe por ahí de que quienes quieran comprar votos o quienes tienen pensado comprar votos, que le van a tomar, que obligan al que le compraron el voto a tomarle foto a la credencial, a su voto, no al voto, boleta. Sí, cuando vas a la boleta y marcas, tienes que tomarle la foto y me la mandas para presentarla, sí. Okay. Para que es una forma, sí. Para ver si te voy a dar la mitad ahorita y la mitad ya que salgas. Por eso salieron por ahí, no sé si vieron un video en redes sociales de unos que recomiendan, sí, si un partido te pagó para que votes por él, márcale y tómale foto. Y ya que hayas tomado la foto, marca todo para que no se para que se anule el voto de ese partido. Ok. Y son tretas, ¿no? Otros dicen que llevando a una transparente, ¿no? Un beso transparente. Siempre han manejado esa. Ajá. Pero no se puede, ¿no? Y lo más común es, mira, aquí está un voto marcado, échalo. Ajá. Y me traes tu boleta sin
sin marcar, Sí, sin marcar. que es la forma más común de compra y fraude electoral, ¿no? Ok, perfecto. Y ya para finalizar, porque estamos sobre tiempo, ya que estamos hablando sobre el tema de los votos, tenemos ahí algunas láminas para ustedes. Porque, Para los bueno, que ya andan medio confundidones, el domingo ¿cómo? de la elección, sí, porque por el tema de las coaliciones, etcétera, existen dudas de cómo hacerle para que mi voto sea válido, para que no se anule, ¿no? En el caso del voto válido para los partidos políticos, sabemos que van en coalición algunos, pero si usted quiere marcar un solo recuadro del partido o del candidato por el que usted quiere votar, no hay mayor problema. También está la opción de estos mismos que van en coalición, marcar 2 o 3 cuadros, ¿no? Sería válido siempre y cuando, por supuesto, sean de la misma coalición. En dado caso de que sean partidos de una coalición contraria, el voto queda anulado. Así que atención con eso, ¿no? Es el caso del ejemplo que estamos viendo en este momento, PAN, PRI y además PT, que no van en coalición. Eso significaría un voto nulo. El asunto de los independientes aparecen en las boletas abajo a la izquierda. Pero si usted selecciona, por ejemplo, un independiente que no van en coalición con nadie, con algún partido político, el voto sería nulo. Hay que tener precaución. Después de la renuncia de Margarita Zavala, que en algunas boletas seguirá apareciendo porque, bueno, ya estaban impresas, pues el voto queda anulado automáticamente. Y fíjese, ahí hay un ejemplo. Porque, por ejemplo, si usted desea votar por José Antonio Meade y marca toda la boleta con el nombre de José Antonio Meade, el voto será válido, ¿no? Puede ser el caso de Andrés Manuel López Obrador, el caso del Bronco o el caso de Anaya, como sea, no hay mayor problema. Nada más que sí, en este renglón le recomendaríamos mucho que sea muy claro, es decir, que no quede mayor duda del candidato al que usted desea apoyar, porque entonces será a la percepción y a ojo de buen cubero de los que estén en ese momento ahí en la casilla, marcarlo como Yo le voto entiendo como nulo o no, así es. Entonces, sea muy específico. Y bueno, ahí, si usted desea dar su apoyo por algún candidato no registrado, pues lo puede poner abajo, pero por supuesto que es voto nulo. Y tenemos ahí el último ejemplo. Si usted quiere, bueno, dice, voy a ir a las casillas, nada más quiero anular mi voto porque no estoy de acuerdo con nadie, porque no me gusta ningún candidato, puede marcar toda la boleta así con una carita feliz, como la ve a la izquierda, boleta en blanco, voto nulo. Vuelta en blanco no la dejen. Aunque porque exactamente, tenga precaución con eso, ¿no? De preferencia, raye toda la boleta si quiere hacer el voto ponga nulo. su nombre si quiere, para una que no se firmita, un preste. mensaje Amigo, ¿no? bonito. Como se Sí. usaba, Así es. Voto por Sofía Ortega. Ya. Ahí está. Y ahí fue. O rayar toda la boleta. También así de comentabas, puede llevar marcador si no confían en los que te dan ahí, Sí. y pluma, ¿no? Sí, pluma, crayón, marcador, lo que usted desee, ya fue permitido por el INE, que si usted no confía, tal vez en los que están puestos ahí en las casillas, puede llevar el propio. Entonces, ahí Tengo está, uno interesante. marcatextos así, pero Ese longo. llévate. Zúrcolo. Sí. Y otra cosa que tenía, que había dudas ahí, es que si necesariamente no se tenían que salir del cuadrito y se marcaba como voto nulo, no hay mayor problema si se sale del cuadro, si hace una palomita, si hace una carita feliz en ese renglón, pero sí, de preferencia que quede muy claro el candidato por el que desee votar y hay que tener cuidado con el asunto de las coaliciones. Entonces, estamos entendido. Entendimos Totalmente. Hay que tener precaución. Y bueno, ya para despedirnos, Sergio, fíjate que incluso se hizo un frente en Hermosillo por parte de los empresarios y también el mismo Observatorio Sonora por la Seguridad el domingo manda un comunicado ante los hechos de inseguridad y violencia, pide directamente, sobre todo en especial al Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado de Sonora, para que se realicen las acciones necesarias para garantizar la paz a una semana de las elecciones, ¿no? La dirige directamente Manuel Emilio Hoyos del Observatorio Sonora por la Seguridad. Insisto, ¿qué necesidad hay de remarcar tanto que pueda haber violencia? ¿Por qué? ¿Por qué meter esa advertencia, ¿no? A mí se me hace muy, muy sospechosa, la verdad, no creo yo que sea la mejor forma de incentivar el juego electoral, ¿no? De que estar diciendo, cuidado, puede haber, nos vamos a poner vamos a llamar a las fuerzas, etcétera. O sea, que se están creando
tal vez algo que no existe. Desde esa postura están advirtiéndonos que anda un monstruo por ahí rondando que puede caer en las elecciones, cuando el papel de las fuerzas de seguridad de gobierno, todas, desde las locales hasta las estatales y federales, es que las cosas transcurran con tranquilidad sin necesidad de andar diciendo cuidado con el monstruo. Violencia ya tenemos mucho, ¿cierto? En todas partes, a todas horas, pero yo le reitero a la gente, vayan a votar tranquilos, ¿sí? Olvídense, si ese día de la elección, el domingo, va a haber 1000 rumores, no el domingo, desde mañana que ya, como las redes sociales. Desde la ley seca, campo, deja tú. Sí, eso sí me preocupa mucho. Eso es muy importante. No, pero a lo mejor por la ley seca muchos se van a alborotar demasiado, ¿no? Pero bueno, hablando en serio, desde el jueves, desde mañana, va a empezar una guerra sorda en las redes sociales, promovidas por candidatos y partidos, claro, sí, ¿quién más? Y sus simpatizantes. Y esto pues va a ser de todo, ¿no? Y van a decir, fíjate que tal candidato de Ciudad Obregón renunció para apoyar al otro candidato, por ejemplo, ¿no? Las famosas fake news. Las fake news, falsas, ¿no? Entonces yo le digo a la gente que nos oye, no crean en nada de eso. Desde mañana no crean en nada, ni aún lo que sea cierto, no crean tampoco en eso. No se fijen, aun cuando manden noticias ciertas, no las sigan. Todo lo que se diga a partir de mañana en redes sociales, la mayor parte va a ser muy tendencioso, fake news la mayor parte, y el día de la elección, cuidado con que abramos redes sociales, oye que hubo una balacera ahí en una casilla en tal parte, cuidado con eso, no lo sigan, no lo crean, vayan a votar con confianza. Todo esto debe transcurrir de una manera normal y depende mucho más de nosotros que de fuerzas de seguridad, ¿no? Okay. Y hagamos democracia 1 de julio. Rápidamente, antes de irnos, a ver, sácame la duda porque el conteo creo que se va hasta el lunes en la noche, se va a estar dando el 80% o algo así. ¿Cómo se va a estar manejando? En el caso del PREP, ¿no? Sí, el caso del PREP. Bueno, ahí por ahí está, ¿no? Pero hablando de la elección presidencial, que es el dato más cercano que tengo, dicen que a las 12 de la noche, hora de la Ciudad de México, que serían las 10 aquí, se va a tener el 15% apenas, ¿no? El 15% del PREP. Decía por ahí que como a las 3 de la mañana o a las 4 se iba a tener casi el 50% ya. Y a las 8 de la mañana alrededor del 80%. Ya no quieren hacer un conteo otra vez, un recuento. Que nos acerquemos un poquito más, Sergio. Sí. Decía, ¿no? Hasta las 8 de la mañana del lunes se va a tener un 80% que ya te dice casi es definitivo el resultado. Pero las encuestas de salida y los polls que se hacen después de la elección, es decir, como a las 5 empiezan a salir como a las 5 de la tarde hora local, porque allá en México ya son las 7 de la tarde, a veces hasta más temprano, no sé si recuerdan ustedes las elecciones pasadas, a las 3, 4 de la tarde locales, ya había algunas encuestas de salida que se estaban anunciando. Se prohíbe porque la gente todavía está votando, ¿no? Claro. Sí, entonces, pero cuando en México, en el DF ya, digamos las 7 de la tarde, son las 5 aquí, empiezan a salir allá, entonces... Y son muy precisas. Las encuestas de salida han sido muy precisas. Te marcan el derrotero que está llevando la elección. Esperemos que sea así ahora. Perfecto, muy bien. Antes de irnos, nada más darle lectura a algunos mensajes que se nos quedan por acá. Hildalila Camacho, saludos. Hildalina nos decía, los de la cervecería solo vienen a aprovechar el agua que tenemos aquí. Nos escribe Gustavo Almada, tiene un gran proyecto para el servicio de transporte público y lo mostró con un gran impacto la semana pasada. Y otro mensajito que se nos quedaba, Rogelio Maya, dice, pues para que no se confundan, marquen una sola casilla y ya, voto masivo Morena. Muy bien, Rogelio, gracias y muchas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación, me encanta hacer grilla aquí también. Oye, ya veremos la próxima semana qué es lo que sucede con las riendas de nuestro país y de nuestro municipio. Va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante. Esperemos gracias, que dentro de una semana esté todo tranquilo, ¿no? Que no haya secuelas. Perfecto, Oscar, vámonos. Nos vamos, gracias a toda la gente que estuvo pendientes de nosotros. Por supuesto, invitación para que sigan pues dándole like, compartiendo la publicación y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles. Bye bye. Gracias.